Saludos cordiales a todos. Como sabéis, desde octubre del año 2014 a junio de 2015 grabamos con Telelora Espacio y Tiempo de Lora, encuentros con nuestra historia. Fueron unos programas o lecciones de historia local y patrimonio que emitió Telelora, Telecable Andalucía, Lora del Río, dictados por un servidor. Más bien se trató de un curso de historia de Lora del Río y su patrimonio histórico. Recuerdo que las lecciones que yo impartí hasta el 31 de diciembre de 2014 fueron 6, las cuales se han ido emitiendo repetidamente hasta hace poca fecha. Habiendo querido reiniciar Telecable Andalucía, Lora del Río, aquellos programas de Espacio y Tiempo de Lora, encuentros con nuestra historia, hemos aceptado la invitación y empezamos, como ustedes saben, aquí las grabaciones en el interior de la Asunción, con la autorización y colaboración del párroco don Antonio Guerramilla y la colaboración del sacristán don Manuel Pinto García. Nuestra iglesia parroquial, el monumento más importante de nuestro pueblo, esconde detalles poco conocidos por los loreños que la hacen aún más singular. Hemos grabado hasta ahora 4 programas. El primer programa fue el 4 de junio del año 2020, el segundo el 2 de julio del 2020, el 16 de julio hicimos el tercer programa y el 30 de julio hicimos el cuarto, y hemos dado un repaso por la capilla de Ruiz Pérez de Cazalla, que es la de Ánima, la de San Antonio, también la de don Alonso Fernández el Rico, que es la capilla de Santa Catalina, la de los Cervantes, que es esta capilla, la que tenemos hoy aquí, la de Nuestra Señora del Rosario, y hemos querido dar esta introducción precisamente porque hoy, 7 de octubre, es la festividad de Nuestra Señora del Rosario. Una devoción muy vinculada a Lora y también muy vinculada a la Orden de San Juan por la batalla de Lepanto. En esa batalla contra los turcos, que fue un éxito rotundo de España, del Imperio Español, pues intervinieron y ayudaron en la victoria las galeras de la Orden de San Juan. Y la devoción a Nuestra Señora del Rosario desde entonces tiene un gran predicamento dentro de la Orden sanjuanista. Pero incluso en Lora, antes de esa fecha, ya había devoción a Nuestra Señora del Rosario. Concretamente, en un testamento de 1543 ya estaba fundada la Cofradía del Rosario. El programa de hoy, que es el número 5 de esta nueva entrega, Espacio y Tiempo de Lora, encuentros con nuestra historia, estará dedicado a otra capilla. Es la capilla que está en la nave del Evangelio, saliendo del altar mayor a la derecha. La conocemos como Capilla de San Bartolomé, aunque en ella aparece la figura de Nuestra Señora del Carmen. Es una capilla que tiene una historia al menos desde el siglo XV. Y no quiero decir con eso que en el siglo XV empezó a edificarse la iglesia. No, la iglesia empezó a edificarse muchísimo antes. Tenemos documentos del siglo XIV, por lo tanto no podemos decir que la iglesia de la Asunción es del siglo XV, es mucho más anterior y lo hemos demostrado ya en otros programas. Vamos pues a explicar desde el punto de vista histórico, sin detenernos mucho en los aspectos artísticos, como siempre hemos dicho, esta capilla de San Bartolomé, que tiene una rica historia. La inscripción que está justo en el altar de San Bartolomé dice lo siguiente. Por aquí vamos a empezar para que nos vayamos introduciendo un poco en el tema de hoy. Aquí yace Diego García de Quintanilla, que en el año de 1473 mandó
hacer esta bóveda y lápida delante de la capilla y altar por él mismo y dedicada a honor y gloria de Dios y del apóstol San Bartolomé, para entierro suyo y de sus herederos, descendientes, y la mandó reedificar después su noveno nieto, don Juan Rodrigo de Quintanilla y Arce, alcalde mayor honorífico regidor de la ciudad de Carmona, año 1765. Y con esto, con esta introducción, me voy a sentar en la mesa y voy a intentar dar podríamos decir, una lección no magistral de la historia que ha tenido a través del tiempo esta capilla, empezando no desde 1473, voy a empezar desde 1469, porque tenemos datos desde esa fecha con toda fehaciente y documentalmente. Así que me voy a sentar y voy a empezar con la descripción del día de hoy en el programa de hoy. Bien, amigos de Telecable Andalucía, hemos hablado de Diego García Quintanilla. Bueno, ¿desde cuándo está Diego García de Quintanilla en Lora? Es lo primero que tenemos que preguntar. Y el contexto histórico por el que Diego García de Quintanilla y posiblemente algunos ascendientes de él llegan a Lora está en el contexto de la Guerra Granadina. Ya en la etapa final de la reconquista de los Reyes Católicos, en su planteamiento tradicional. Ese fue el motivo de la llegada a Lora y por ende a Andalucía de Diego García Quintanilla. Esto nos lo dice un historiador de Carmona, Manuel Fernández López, en su Historia de la ciudad de Carmona, publicada en 1886, cuenta que los primeros Quintanillas llegados a las Andalucías fueron Alonso de Quintanilla y su hermano Diego. Procedían de Tudela, del concejo de Tudela en Oviedo. Y este Alonso de Quintanilla que he citado había venido hasta Córdoba capitaneando 10.000 hombres del prior de Villafranca de los Barros, que era el prior de la Orden de Santiago. Y Diego García de Quintanilla se había puesto a las órdenes del adelantado de Andalucía en Carmona para intentar por todos los medios terminar ya con el reino nazarí de Granada. Y ya sabemos que Diego García de Quintanilla intervino en el tema de Álora y que allí fue herido en una pierna. Esto lo he repetido muchas veces. Bien, una vez establecido en Lora, Diego García de Quintanilla casó con Leonor Rodríguez Tenorio y tuvieron 4 hijos. Nacieron Rodrigo, Isabel, Inés y Beatriz de Quintanilla y Rodríguez Tenorio. Es curioso, resulta que de los 3 nombres que pusieron a sus hijas, estos 3 nombres, Isabel, Inés y Beatriz, coinciden precisamente con los nombres que el superministro de los Reyes Católicos, don Alonso de Quintanilla, puso a sus hijas. El Alonso de Quintanilla, el superministro de los Reyes Católicos, el contador mayor de los Reyes Católicos, este hombre tuvo con la asturiana Aldara de Ludeña, tuvo a Tomás, Luis, Francisca, Isabel, Inés y Beatriz. Pues bueno, las 3 hembras de ella, de las 4 que tuvo, le puso el mismo nombre, Diego García Quintanilla, que el del superministro. Esto nos invita a pensar, como ya hemos demostrado, que había cierto parentesco con el contador mayor de los Reyes Católicos. Bueno,
Los antecedentes familiares de este hombre era notario caballero hijo hidalgo por línea de sangre y varón conocido procedente de las montañas asturianas. El casamiento con Leonor Rodríguez Tenorio, que tuvo una dote de 200 doblas viejas de oro, fíjense, el servicio militar que había hecho con el adelantado, los beneficios que tuvo en la guerra y las tierras que posiblemente se le repartieron en Lora, lo convirtieron a Diego García Quintanilla en uno de los principales vecinos, con derecho, por la reputación y estimación de ser noble caballero, a las franquezas y libertades que se solían y acostumbraban guardar a los hidalgos que habían vivido y vivían en la villa, teniendo en cuenta que la villa de Lora era de Betría, solo había un señor, en este momento el prior de San Juan, y después, a mediados del siglo XVI, el bailío. Sin embargo, los nobles tenían ciertos privilegios que también lo distinguían, a pesar de la beatría. Esto lo hemos también comentado en algunas ocasiones. Bien, pues a lo que nos vamos a referir. En el año 1469 ya tenía Diego García de Quintanilla construido aquí su enterramiento, en la iglesia mayor de Nuestra Señora Santa María, en la prioral esta. Está situado precisamente donde yo estoy y donde hemos leído esa inscripción. Aquí abajo está la crista. Saliendo del altar mayor a la mano derecha, en la nave del Evangelio, que es donde estamos precisamente. Y había pagado debajo del altar de San Bartolomé, que ya estaba aquí, porque San Bartolomé era el patrón de la familia. Y unos ascendientes de Diego García Quintanilla ya habían instituido aquí una capellanía. Entonces el patrón de la familia ya tenía devoción y ya tenía, pues podríamos decir, su espacio en esta iglesia. Había pagado por derecho de sepultura 3.000 maravedí, y la sepultura era para él y para sus 4 hijos, que ya los he nombrado. Estas 4 sepulturas estaban en una cripta, y la suya, que era similar a la cripta que había en el altar de Nuestra Señora de Rosario, que era la capilla de San Juan, la capilla de los Cervantes. Y al ser similar, porque esta se hizo de la misma forma que se había hecho la de los Cervantes, hubo cierta pugna entre la familia, de tal manera que hubo un pleito, porque decían que la crista que se había hecho Diego García Quintanilla iba en detrimento de la que había hecho el prior de San Juan, que era loreño, Ruiz Gómez de Cervantes. Y naturalmente en aquella época, estamos hablando de la mitad del siglo XV, un poquito más, 1479, pues resulta que había ciertas disputas entre familias por este tema que se consideraban de honor, y hubo un pleito para dirimir si Diego García Quintanilla tenía derecho a la cripta o tenía que destruirla, tenía que deshacerla por el pleito que le habían puesto los Cervantes. Y al principio de ese pleito, el mariscal Fray Arias del Río, que era comendador sanjuanista de Bamba y de la villa de Olmo, porque el pleito se dirimió ante la Orden de San Juan, ante el prior de San Juan, que era la máxima autoridad y judicial también en esta villa, pues este comendador, que había sido delegado para dirimirlo, mandó que el teniente de la orden en Lora, Fray Diego Bernal, que era comendador de Bodonal y La Higuera y de Trevejo, que allanara la sepultura de Diego García Quintanilla, que la eliminara, porque los Cervantes llevaban razón. Decía eso esta primera sentencia, este primer mandamiento. No se quedó contento Diego García Quintanilla y llevó el pleito a una instancia superior. Y efectivamente, aunque esto era otra cabecera de la iglesia,
que era la nave del Evangelio, y aquella era la cabecera de la nave de la epístola, había suscitado este pleito por cuestiones de honor, por cuestiones de a ver quién lucía más ese entierro o tenía mejor enterramiento que otro. Y como este se hizo similar al de aquel, los Cervantes pusieron ese pleito. Llevaron el pleito a una instancia superior, y en un capítulo de la orden que se celebró en Bamba, en Valladolid, ahí tiene Bamba, era una encomienda de la Orden de Juan, y allí se reunió el capítulo de la Orden de Castilla y León, en Bamba, el 28 de junio de 1469, y allí dictaminaron que nada, que el Consejo de Lora, el ayuntamiento y el prior de esta iglesia, que era Fray Luis Franco, de ninguna manera allanasen la sepultura de Diego García Quintanilla, es decir, esta crista que se había hecho en el altar de San Bartolomé, sino que gozase de ella por siempre jamás y que tuviese derecho a lo que había adquirido. Una sentencia normal y corriente, porque naturalmente Diego García Quintanilla había pagado sus derechos al priorato de esta iglesia, que era un beneficio. El priorato no es un podríamos decir un territorio, era un beneficio donde había una serie de bienes, una serie de rentas, y naturalmente esos 3.000 maravedís habían sido o bien para el priorato o bien para la fábrica de la iglesia. Yo me inclino que fue para la fábrica de la iglesia, y el prior naturalmente, que era Fray Luis Franco, tenía que defender a toda costa la adquisición que había hecho Diego García de Quintanilla. Este pleito fue llevado por un procurador de Diego García de Quintanilla, que era pariente suyo, era su yerno, y se llamaba Martín de Salcedo. Vivía en Villarrubia de los Ojos, y se había casado este Martín de Salcedo con una hija de Diego llamada Isabel de Quintanilla y Rodríguez Tenorio. Pero fíjense ustedes que este Martín de Salcedo era hijo del alcalde mayor de Lora en 1440. Entonces había empezado ya bastante tiempo del casamiento de Isabel con Martín de Salcedo, y como hijo de Pedro Fernández de Salcedo, que era el alcalde mayor puesto por el prior de San Juan, este Pedro Fernández se había casado con Juana Fernández, seguramente de Lora, había nacido Martín de Salcedo, y Martín de Salcedo, hijo, se casa pues con una hija de uno de los personajes más importantes de aquella época, como era Diego García Quintanilla. Normal. Bien, hemos hablado de 1469, ahora tenemos que ir a pasar a 1473, porque en 1473 es cuando Diego García Quintanilla, en su testamento, funda en este mismo lugar del enterramiento, funda la llamada Capellanía de San Bartolomé, con capilla, altar, retablo, las armas y figuras del fundador, y agrega como bienes a la capellanía que funda en 1473, una capellanía anterior que sus ascendientes habían fundado aquí, que era la capellanía de Doña Mayor, que tenía una serie de bienes, y por lo tanto lo que hace es utilizar el mismo espacio que la iglesia le había dado ya o le había asignado a su familia, a una ascendiente Doña Mayor, y le agrega esa capellanía, y los bienes de la capellanía anterior los agrega a la capellanía nueva. Después agregará unos bienes nuevos a la capellanía que funda en su testamento. Esto lo sé no por el testamento de 1473, sino por el codicilo que hace en 1475. Y además a la capellanía le vinculó una memoria anual. Todos los días del año que se celebraba San Bartolomé, aquí en este lugar había una función principal dedicada al santo protector de la familia, al apóstol San Bartolomé. Desgraciadamente no tenemos la figura de San Bartolomé aquí en el altar, después explicaremos por qué. Bien, hemos hablado de la capellanía, pero también tenemos que ver
que a la capellanía se unió otra fundación muy importante llamada Hospital de San Bartolomé. Y no estamos hablando aquí, teníamos que trasladarnos a la calle Blas Infante, enfrente de la Casa de la Cultura, hasta la esquina que da a Rafael de Flores, para ver el solar que ocupó el Hospital de San Bartolomé, la capilla y Hospital de San Bartolomé. Efectivamente, Diego García de Quintanilla funda en el testamento de 1473 un hospital para recibir a pobres y peregrinos desamparados y enfermos, situado en las casas donde vivía el fundador, muy cerca de las casas donde vivía el fundador. Hasta hace pocas décadas ocupó el solar que yo os he indicado y que hoy constituye la casa de la familia Guillén, y después a continuación los pisos de la Caja San Fernando y la propia Caja San Fernando. Ahí, en esa zona, estaba ese hospital. Y os voy a hablar un poco de cómo era ese hospital cuando se funda en 1473 en el testamento de Diego García de Quintanilla. Su fachada tenía a cada lado, en la parte superior, un escudo de armas de la familia Quintanilla, como el que hemos visto en la cresta. Y en el centro de la portada, en la fachada, estaba en piedra la figura de San Bartolomé, labrada en piedra. Y encima había una inscripción que decía, que la hemos perdido: este hospital hizo Diego García de Quintanilla y Leonor Rodríguez, su mujer, padre y madre de Rodrigo de Quintanilla. Era el primogénito, porque los demás hijos eran hembras, 3, Isabel, Inés y Beatriz. Rodrigo era el primero, era el que estaba llamado a suceder en la casa. Padre y madre de Rodrigo de Quintanilla, a honor y reverencia del señor San Bartolomé. Acabóse año de 1473 años, en fin del mes de octubre. Bueno, pues estamos en la misma fecha de la inscripción de la cripta. Por lo tanto, es unas fundaciones que hace en ese testamento, y él, tanto la capilla de San Bartolomé, el Hospital de San Bartolomé, la capilla de San Bartolomé aquí en la Asunción y el enterramiento, constituye un patronato. Los Quintanilla nunca se enterraron en el Hospital y capilla de San Bartolomé. Los Quintanilla se enterraron siempre en su cripta. ¿Qué es esta? Es un error manifiesto lo que se está diciendo por ahí. Jamás utilizaron el hospital y capilla de San Bartolomé para enterramiento. Utilizaron esta y la capilla de San Antonio después, en el siglo XVIII. Pero esta capilla, porque era el enterramiento. Se fue ampliando con el tiempo y muchos Quintanillas fundaron aquí capellanías y ampliaron naturalmente la cripta para tener un sitio. Es impresionante la cripta por el interior, justamente en la parte inferior de la lápida, se extiende hasta la sala de Dios por la parte inferior. Yo voy a decir que ese patronato, esa unión, pues naturalmente estuvo dotado de bienes, y la capellanía, la memoria, es decir aquí una misa el día de San Bartolomé, el hospital, todo eso junto con las dotaciones de bienes de las que voy a hablar ahora, dispuso Diego que fueran para su hijo Rodrigo, que el hijo Rodrigo la administrara, y en el caso que la administrara mal, que pasase la administración y el patronato pasase a los hijos de Isabel e Inés, si en algún momento la administración y gobierno hubiese fallado en algo. Pero sobre todo era para el hijo varón, para el primogénito Rodrigo, y a su vez Rodrigo para sus descendientes varones. Así se fue constituyendo el mayorazgo de la familia Quintanilla, que siempre era para el varón descendiente de Rodrigo. Naturalmente, cuando cesa esta descendencia, pues pasará a otros miembros de la familia. Os voy a hablar de los bienes con que se dotó el patronato.
Mirad, de la capellanía de San Encendiente de Doña Mayor, anterior a la de Diego García de Quintanilla, estuvieron dotadas con dos asas en la pertenencia de los carrascales de la Barca, la otra parte del río, por el puerto. Unas casas también y 50 maravedíes de tributo situados sobre una viña. Esta era la capellanía de Doña Mayor, que agregó a la capellanía en 1473 don Diego García. Pero es que además en el testamento dota con más bienes la capellanía. Y estas dotaciones, ¿qué era? Pues para mantener la capellanía y mantener al administrador y para mantener al capellán. Normalmente lo que se hacía era asegurar el futuro económico de un pediente, porque parecía que esto era una especie de mayorazgo, no se podía vender y naturalmente se tenían que mantener. Bueno, y entre los bienes que da para mantener la capellanía de San Bartolomé, además de los de Doña Mayor, son los siguientes: la renta de 3/4 partes de un cortijo de tierra de pan semanal que tenía en los carrascales, en la otra parte del río, como hemos dicho. Unas casas en la calle de la Plaza, en la plaza pública de la villa. Miren ustedes que estoy hablando de 1473. Y también entrega como dotación una viña que tenía en La Vega. Asimismo, esto es muy interesante, de la renta anual de un molino que poseían en el Arrabal de Lora. El Arrabal de Lora, el que estaba fuera de la muralla se había construido en 1320, una muralla cristiana, pues el Arrabal, todo lo que estaba fuera. Y ese Arrabal de Lora, pues posiblemente estaría pues en la calle Carrera de los Caballos, que es la calle actual Rastro hacia abajo, San Sebastián. Eso era Arrabal, como era Arrabal el Hospital de Santa Catalina, y como era Arrabal, por ejemplo, la calle Hospital y Ollerías y toda esa zona, Calle Larga, Barrio del Pozo, todo eso era Arrabal. Entonces, bueno, pues miren, en el Arrabal de Lora había un molino que era de Diego García de Quintanilla, y él estipula que 2 arrobas de aceite, al objeto de mantener encendida la lámpara del altar de San Bartolomé los viernes y sábados de cada semana, pues que se dotaran con 2 arrobas de aceite que se traía aquí. Y también había que descontar una cosa de todos estos bienes, y eran 2 caíces de trigo. Un caíz de trigo eran 12 arrobas. 24 arrobas de trigo se iba a llevar el capellán de la capellanía para que dijera misa por el alma de Diego y de sus descendientes y ascendientes, esté en esta capilla, en este altar y entierro, 6 misas al año, nada más que 6 misas al año. Fíjense que poco exigió. Y sobre todo la memoria anual que había que hacer el día de San Bartolomé, lo que era en agosto, a finales de agosto, 24 o 27 de agosto, no recuerdo exactamente ahora mismo. Y bien, y esto era prácticamente la fundación. Y podéis decir, bueno, ¿y quién fue el primer clérigo que empezó a decir las misas, estas obligaciones espirituales? Pues lo tenemos en nombre, se llamaba Juan Barba, y este Juan Barba fue el primero que puso en marcha la capellanía. Hablemos ahora un poco de los bienes con que su hijo, Rodrigo de Quintanilla y Rodrigo de Tenorio, el que era llamado a ser continuador de la casa Quintanilla y estaba obligado a mantener el patronato, y así el patronato se mantuvo pues hasta el siglo XIX, fíjense. Bueno, pues al igual que la capellanía fundada por Diego García Quintanilla en la iglesia, el hospital estuvo también dotado por Rodrigo de Quintanilla, por su hijo. Y nada menos, este Rodrigo de Quintanilla y Rodrigo de Tenorio en segunda nupcia había casado con Leonor de Mayén. Y Leonor de Mayén tenía un cortijo que era la Mayena, ahí viene el nombre de Mayena. Y esa asa, allí había una asa de tierra importantísima, una tierra fabulosa en la Mayena,
y de esa asa Rodrigo dota nada menos que para cubrir gastos de mantenimiento y asistencia a los necesitados del hospital, para cubrir gastos, pues 30 fanegas de trigo. Y además de eso, de un caíz o 12 fanegas de trigo al año de la capellanía, que era de los 2 caíces anteriores, también lo dota para el hospital. No se conforma con eso, porque el hospital tenía muchos gastos para mantener a los peregrinos que eran asistidos, y también para decir una serie de misas en la capilla del hospital, no aquí sino allí, y lo dota con una haza de tierra que es la haza del Tamujo. De tal manera que los bienes hicieron posible que Rodrigo de Quintanilla, en su testamento, que lo da en Palma en 1507, enriqueciera aquella capilla, y lo enriquece con un retablo que era una obra pintada sobre un altar de azulejería, un altar simplemente con azulejos, y ahí estaban representados la imagen de San Bartolomé, que no podía faltar, Nuestra Señora a la derecha, la Virgen María Santísima, Nuestra Señora, una imagen de Nuestra Señora, y a la derecha tenía, a la izquierda tenía San Francisco, a la derecha Nuestra Señora, San Francisco a la izquierda, y en el centro San Bartolomé. Leonor de Mayén, que era la primera mujer de Rodrigo de Quintanilla, he dicho antes que era la segunda, no, es la primera propietaria de la Mayena, pues nada menos que 30 fanegas de trigo sobre las tierras de Mayena pasaron al hospital. Y además de eso, estableció que este patronato de los Quintanilla fuera de carácter privado, laical, interlegos, no sujeto a intervención de autoridad eclesiástica alguna, a la vez que se vinculaban al hospital como viene la haza de Tamujo. Esto lo tiene establecido en el testamento que da en Palma de Río en 1507 Rodrigo de Quintanilla y Rodríguez Tenorio, hijo de Diego García Quintanilla, más 3 arrobas de aceite cada año para mantener la lámpara del hospital y capilla de San Bartolomé. Con esto más o menos puedo terminar diciendo que es el principio de este patronato, pero el patronato naturalmente continuó, como he dicho, hasta el siglo XIX. Y os voy a decir otro Quintanilla que contribuyó con esplendor a consolidar el patronato. Fue un nieto de Diego García Quintanilla, y se llamaba Alonso de Quintanilla y Villalobos. Era hijo de Rodrigo de Quintanilla y Rodríguez Tenorio y de Leonor de Villalobos. El segundo casamiento del primer hijo de Diego con Leonor de Villalobos, que era de Carmona, dio a una prole importante, pero Alonso de Quintanilla y Villalobos era el mayor. Y este hombre que casó, Alonso de Quintanilla y Villalobos, que nació en primeras nupcias con una hija del gobernador de Lora, Juan de Zapata, y después casó en segunda con una señora de Palma llamada Beatriz Tirado Valcárcel, hija de Hernando de Valcárcel y de María de Sea. Fue regidor de Lora, fue procurador de Lora en 1524, y como regidor, cuando menos, hasta la segunda mitad del siglo XVI lo vemos como regidor. Pues en 1550 se le conocía como Alonso de Quintanilla el Viejo. Y a lo que vamos, aquí, obra suya fue un retablo nuevo para la capilla de San Bartolomé. Se renovó el anterior. Por lo tanto, esto ha sido una sucesión de obras y de retablos que se han ido mejorando a través del tiempo. Desgraciadamente no lo tenemos.
La capilla fundada por su abuelo Diego García Quintanilla es enriquecida. Instituye aquí otra capellanía. Y en el retablo que hizo pudo leerse la inscripción, que no la tenemos, que decía: este retablo mandó hacer el muy magnífico caballero Alonso de Quintanilla, vecino de esta villa, en esta capilla que es su entierro y de sus descendientes. Acabóse a 15 de junio de 1552 años. Fíjense, mediados del siglo XVI, habían pasado no menos de un siglo y se había renovado. Como también voy a decir que se renovó, según la publicación que tengo en mis manos, en 1630. Seguía ocupando la capilla el testero colateral y en 1630 se dedica otro nuevo retablo. Lo presidía entonces una buena escultura de la devocación y figura en el ático de la pintura de la Asunción, que no tenemos, aunque viene el rótulo Asunción, no lo tenemos. Por lo tanto, podemos decir que este retablo, cuando el siglo XVIII viene Rodrigo de Quintanilla y Arce, lo que se hace es reformar, porque tenemos aquí rastros del retablo. La Asunción arriba, no lo tenemos. Y en el ático la pintura de la figura en el ático de la Asunción, y en el banco la Inmaculada. Esa sí la tenemos. Entonces, aquí la inscripción, que es de 1473, y por lo tanto esta transformación que se hace en 1630 se debió también a otro Quintanilla, posiblemente el mayorazgo Quintanilla de aquella época. Y ya pues vamos a la última transformación que conocemos y a la última aportación. Es la del siglo XVIII. En el siglo XVIII tenemos a don Juan Rodrigo de Quintanilla y Arce. Es el noveno nieto de Diego García Quintanilla. Fue alcalde mayor honorífico de Carmona, pero fue regidor de Lora y alcalde por el Estado Noble de Lora, y tuvo una incidencia espectacular en la historia de Lora. De eso ya podéis consultarlo en mi libro La familia Quintanilla, Lora y Carmona, siglos XV-XX, genealogía y estudio histórico. Yo simplemente voy a decir aquí lo que él hizo. Él hizo pues una reforma en la capilla y colocó las armas suyas en esos escudos que tienen ahí, que son sus apellidos: Quintanilla, Arce, Quintanilla, Andrade. Y este altar mayor y sagrario que tenemos aquí, entre el altar mayor y el sagrario, este altar que tenemos aquí, pues se debió a él, que reformó lo que se había hecho en 1630 y había mantenido lo que había podido, lo transforma. Naturalmente está San Bartolomé, está creo yo todavía la Asunción, está también la Inmaculada, pero todo cambia en la guerra civil. En la pasada guerra civil se destruye San Bartolomé, se destruye creo también el ático, la pintura de la Asunción, y se sustituye la imagen de San Bartolomé por Nuestra Señora del Carmen. Entonces, con esto ya voy a finalizar esta exposición y os emplazo para la segunda quincena de este mes de octubre, donde continuaremos explicando la Iglesia de la Asunción desde el punto de vista histórico. Nos quedan muchos programas todavía por hacer. Solamente os quiero decir que don Juan Rodrigo de Quintanilla y Arce era sobrino de don Fernando de Quintanilla Andrade, Quintanilla Briones, la máxima figura de la familia Quintanilla del siglo XVIII, el bailío del Santo Sepulcro de Toro
y el que había contribuido a colonizar las nuevas poblaciones de Sierra Morena en la Carlota. Entonces, este noveno nieto de Diego García de Quintanilla, que se le llamaba Don Juan Quintanilla en Lora, no le ponían Rodríguez, Don Juan Quintanilla. En 1765 es cuando renueva esa lápida, y en 1765 es cuando renueva, ya termino, ya voy a terminar la explicación, es cuando renueva el altar de San Bartolomé. Espero que haya sido ameno. Don Juan Rodrigo de Quintanilla casó en primeras nupcias con María de los Dolores Briones y Araó, natural de Carmona, y en segunda casó con su prima hermana María Manuela Montalvo y Quintanilla, hija de Alonso Montalvo y Aguilar, el reformador de la Casa de los Leones, el reformador, no el constructor, y de Ana de Quintanilla Andrade Quintanilla y Briones, que era también su tía, tía de don Juan Rodríguez, hermana de don Fernando de Quintanilla y Andrade. Con esto termino, y creo que la próxima sesión, en la segunda quincena de octubre, os voy a hablar de los Dávilas y Cervantes. Espero que haya sido entretenido, que no os aburra, y ahora mismo me encuentro en una situación de que estoy investigando de nuevo. Hemos publicado el libro de Diego Delgado Díez, lo tenéis a vuestra disposición para que colaboréis con nosotros. Y nada más. Muchas gracias, y sobre todo a vosotros que me estáis aguantando en estos programas, y a Telecable Andalucía, que hace el esfuerzo de llevar a vuestros hogares estos programas de historia de Lora, encuentros con nuestra historia de la Asociación Espacio.